Aquí hay escaleras electrónicas en metro, pero en Afganistán las niñas no pueden estudiar. Nosotras, como mujeres, no tenemos nuestros nombres propios. Desde que naces te enseñan esto, ¿no? Que nadie tiene que saber tu nombre. Con decir 3 veces divorcio, la palabra divorcio, de facto ya te divorciabas, ya se divorciaba el hombre. A las mujeres les obligan a tener varios hijos para que salga un niño. Entraron en un hospital maternidad y asesinaron a las mujeres en sala de parto, a los bebés recién nacidos. Y cómo ahora invitan a ellos, son terroristas a Europa para negociar con ellos. Han sacado el concepto apartheid de género, o sea, el sistema a las mujeres y a las niñas, por ser mujeres y niñas, las priva de derechos. Ahora mismo no las quieren borrar, están borradas. Ahora, como vemos que el mundo no reconoce a los talibanes como un gobierno, es por la lucha de las mujeres afganas. ¿Qué significa ser mujer en un sistema que te priva no solo de tus derechos, sino también de tu nombre, de tu voz, de tu imagen y hasta de la forma en la que puedes contar tu propia historia? Afganistán ha estado durante décadas en el foco informativo, pero casi siempre a través de titulares rápidos, imágenes repetidas y ciclos de atención que aparecen y desaparecen. Hablamos de guerras, de cambios de régimen, de retiradas internacionales, pero muchas veces sin detenernos en lo que ocurre en la vida cotidiana de las mujeres, en su infancia, en su familia, en su matrimonio, en su capacidad de decidir o en su derecho a separarse o a trabajar. Allí, contar lo que ocurre puede convertirse en un riesgo. En el recientemente publicado libro Sin velo, una mujer contra los talibanes, Khadija Amin, periodista, activista y refugiada afgana en España, junto a la también periodista Mónica Nión, reconstruye su historia desde dentro y desde fuera de Afganistán. Una vida que atraviesa la escolarización clandestina, la experiencia de ser bacha posh, un matrimonio forzado, el tesón por formarse pese al riesgo y las dificultades económicas, la huida del país entre disparos y el proceso de reconstruirse en España, aprender un idioma, estudiar y luchar por sus hijos. Porque hoy hablaremos de identidad y de invisibilización, de religión y poder, de infancia y decisiones impuestas, de matrimonios forzados, de divorcio y de custodia, pero también de periodismo, de exilio y de lo que significa contar una historia cuando ya no puedes hacerlo desde dentro. Hablaremos de la distancia entre los discursos oficiales y la realidad, de la respuesta internacional, de cómo se sostiene la vida cuando todo el sistema está diseñado para limitarla. Yo soy Alicia Población y esto es Recordis, un podcast en el que hoy hablamos de Afganistán, junto a Khadija Amin y Mónica Nión. Bienvenidas, Mónica, Khadija, muchas gracias por estar aquí. Yo quería empezar la entrevista preguntándote a ti, Khadija, que, claro, en el libro explicas que durante muchas generaciones muchas mujeres afganas ni siquiera han sido nombradas públicamente ni en medios de comunicación, siempre se las relaciona por su relación con un hombre, la hermana de, la esposa de, la hija de, ¿no? Entonces, ¿qué significa crecer en una sociedad donde una mujer puede perder incluso algo tan básico como su propio nombre? Primero quiero darte las gracias por invitarme a este podcast maravilloso, que es todo lo que necesitamos, ¿no? Ir dando voz a las mujeres afganas. Si hablamos de esto, ¿no? Que es que en Afganistán casi siempre ha sido así, que nosotras como mujeres no tenemos nuestros nombres propios. Por ejemplo, si te mandan una carta de invitación de una boda, dicen que pues el nombre del marido, pero de la novia no aparece. Es que es apellido de su padre. Y si muere alguien, es así también. Pues dicen que madre de fulanita o de fulano o hija. Sí, es que tú no tienes este nombre y tú desde que naces hasta que mueres es como ya no te valoran como una mujer. Siempre estás pendiente de un hombre, que el nombre de un hombre te da valor. Entonces es un sufrimiento para nosotras, para las niñas, y crecer en esta sociedad y luego ves todo que no es normal, porque tú desde que naces te enseñan esto, ¿no? Que nadie tiene que saber tu nombre, como por ejemplo Khadija, ¿no? Entonces te da miedo que si entera amigo de tu hermano que tú te llamas Khadija, entonces en frente de sus amigos va a decir, yo conozco a tu hermana que es Khadija, ¿no? Yeah. Entonces, o a tu madre. Es como, es una sociedad que
hemos luchado mucho durante 20 años para cambiarlo esto, para normalizar que las mujeres tenemos nuestros nombres propios y es nuestra vida. No tenemos que estar reconocida como hija de alguien. Y la campaña que hemos hecho, ¿no? ¿Dónde está mi nombre? Esto también... aunque era difícil, porque en redes nos insultaban, y luego cuando ya por el gobierno aprobó que sí, que en las tarjetas de identidad de las mujeres, de todo el mundo, se puede escribir nombre de la madre, y muchos afganos no estaban de acuerdo. Oh, wow. Y ahora, con los talibanes, es algo más, que ya han borrado ese sistema, que aparezca nombre de la madre, y estábamos ahí luchando para tener nuestra identidad propia. Que no tenemos, y ahora vemos que algunos líderes afganos o políticos que si muere su mujer y no escribe su nombre. Por ejemplo, el presidente Karzai, nunca nadie supo quién era su mujer. De Ghani, el último presidente, sí que ya sabíamos quién es su mujer, porque su mujer era una mujer occidental que no era afgana, y él llevaba a su mujer a todos lados y sabíamos, pero si no conocíamos quién es mujer de nuestro presidente, tú imaginas que cómo será para las mujeres que tenían una vida normal, que no eran, por ejemplo, así. Entonces es muy difícil crecer en esta sociedad y luego luchar para tener tu nombre. Conozco muchas mujeres que tienen Facebook, pero en nombre de su marido o en nombre de su hijo. Entonces es un sufrimiento. Yo también al principio, cuando yo creé mi Facebook, era en nombre de mi hijo. Porque a mí me daba miedo que alguien se entera que es mi Facebook. Subía fotos de mis hijos y no quería que supieran que es mi Facebook o un nombre falso. Wow. Entonces, crecer en esta sociedad es muy difícil. Claro, porque además no es solo que no tengas identidad, sino que precisamente por eso también luego es el olvido. O sea, lo que dices, ¿no? Cuando una mujer muere, tampoco se le recuerda, ¿no? No queda ni siquiera su nombre. No, y no escriben su nombre y escriben, en Afganistán es como anuncian esto, pero tienen que escribir nombre de los hombres cercanos de esta familia, por ejemplo, primos, tíos, nietos, todos son hombres. Ahí es que no está ni nombre de esta mujer ni de otras mujeres de su entorno, como su hermana, como su madre. Es que ahora me afecta, porque cuando yo era pequeña pues me daba igual, que yo pensaba que es algo normal. Claro. Pero como ves que creces y ya como estoy aquí, veo muchas cosas, aprendí muchas cosas, ahora para mí no es normal. Claro. Que alguien me diga... hija de alguien, no. Es que yo respeto a mi padre, le quiero muchísimo, pero no quiero que me conozcan como hija de alguien. Exacto, ¿no? Exacto. Voy a leer un fragmento de vuestro libro que dice: en todo el Corán no hay ni una sola frase que afirme que las mujeres son inferiores a los hombres o que les está prohibido estudiar ni trabajar. Antes de que los talibanes regresaran al gobierno de Afganistán, en mi país las mujeres teníamos derechos. Otra cosa es que se respetaran. Claro, los talibanes justifican, ¿no?, la interpretación del Corán como para restar derechos sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo se sostiene esta interpretación? ¿Cómo se ha normalizado esta interpretación en la sociedad? Y también, ¿dónde sitúas tú la frontera entre la fe y su uso como herramienta de control social? En Afganistán, uno de los problemas que tenemos, lamentablemente, es que el político y la religión están mezclados. Y estamos ahí peleando de que tenemos que separar la religión. Pero la religión que los talibanes hablan no es la religión musulmana, es la mala interpretación de la ley islámica en lo que quieren ellos, los talibanes. Por ejemplo, en Islam, la primera palabra que dijeron fue léelo. Entonces, no dijo que los hombres pueden leer o no dijo que las mujeres. Solo es palabra de leer, ¿no? Entonces, y cuando dice esto, no especifica el género. Yeah. Entonces, ¿de dónde viene que ahora las niñas están ahí sin derechos de estudiar? Claro. Pero es que cuando ves esto, es mala interpretación de la ley islámica.
no es de lo que exactamente lo que dice la ley islámica. Entonces, no sé, Mónica, ¿tú qué opinas? Pero yo, como una musulmana, lo que nos enseñaron, lo que hemos podido estudiar, es así. Claro, pero luego a mí me llama la atención como que se haya aceptado socialmente, o sea, quiero decir que un civil, ¿no? Alguien lea el Corán y diga, espera, que no hace diferencias entre sexos, porque se están, ¿sabes? O sea, ¿cómo ha incidido tanto ese control diciéndote, no, es que esto lo dice aquí? Sí, es que como la religión en Afganistán tiene mucha influencia, porque es un país musulmán, 99,90% la población son musulmanas, ¿no? Entonces, ahí la religión tiene mucha influencia y habla primero la religión. Pero los talibanes están ahí aprovechando de esto y manipulan, ¿no? Esto de que, vale, pues no, es que no vamos a permitir a las niñas a estudiar porque la religión, no. Es que es mala interpretación. Y en todas las religiones creo que hay algunos como esos problemas, pero es que lo que hacen los talibanes es diferente. Sí, yo creo que también, yo creo, partimos de la base y creo que eso es una cosa mundial, todas las religiones oprimen a las mujeres. Eso es así. Pero luego también hay matices, y entonces creo que también hay que tener en cuenta la etnia y cómo cada etnia, ella es tayiko, por ejemplo, vive el Islam. Ella es musulmana, pero es feminista. Hay gente que no lo concibe, pero es real. Ella está aquí y ella tiene fe. Y entonces, pues hay que aceptarla, porque es una vivencia lícita. Claro. Luego hablaremos al final de... Tengo una pregunta preparada para todos los estereotipos que tenemos sobre las religiones que no son la nuestra, o sobre cosas que no creemos y sobre la gente que viene de fuera, que eso también tenemos mucha tela que cortar. También quería hablar un poco sobre que de niña fuiste a una escuela clandestina y que más tarde te convertiste en lo que se llaman los bashapós. Para quienes no sepan de qué hablamos, ¿qué significa esta tradición? No sé cómo llamarlo realmente, si tradición o cómo. Es de alguna manera tradición, porque, por ejemplo, en Afganistán les gusta mucho, a las familias les gusta mucho tener hijos. Y cuando una familia que tiene varias hijas y no tiene hijo, y disfraza a su hija en hijo para que como se sienta que ya tiene un hijo, ¿no? Aunque esto para una niña es sufrimiento, porque piensa como está fingiendo de que es un niño, pero al final que cuando va a ser un poco más mayor se va a cambiar, ¿no? Es que no se puede mantener esto para siempre. Entonces hay familias que lo hacen porque no tienen hijos y quieren tener esta sensación, este orgullo de que yo tengo hijo, ¿no? Y estas niñas también piensan que ser niño es un privilegio y desean ser niños. Pero en mi caso era un poco diferente porque yo no es que mi familia no tenían hijos, yo tengo 5 hermanos y somos 2 hermanas, ¿no? Y la mayoría son hombres. Pero hubo un tiempo que yo vestía de chico, no tenía pelo, pero muchas familias lo hacen esto porque no tienen hija. Y ahora, con los talibanes, las niñas que se disfrazan es porque no tienen un varón en su familia y ellas, para mantener a su familia, para trabajar, para poder salir fuera, lo hacen. O para estudiar, ¿no? Había una película de Usama que como la niña disfraza de un niño para poder estudiar, ¿no? Y ahora hace unos meses salió una niña que ella iba vestido de un niño para trabajar y cuando le pillaron y ella dijo, es que yo no tengo varones en mi familia. 3 años estuvo, lo estuve leyendo ayer. Sí. Muy loco. Entonces, y ella lloraba, ¿no? Que yo no tenía hombres en nuestra familia, no había varones y era por necesidad, claro, que yo quería trabajar para mantener a mi familia. Claro. Entonces, es que como cambia, ¿no? Ves que en cada situación es diferente. Las familias que no tienen hijas para tener un hijo, o por ejemplo a las mujeres les obligan a tener varios hijos para que salga un niño. Claro. Hay mujeres que tienen 12 niñas o tienen 8 niñas para tener, dicen que al final va a salir un niño, ¿no? Y eso es sí que
por ejemplo, hacen unas fiestas para los niños. Cuando nace un niño se celebran, pero cuando nace una niña, no. Es como que... sí. Sí, sin embargo, fíjate, estoy recordando cuando estábamos haciendo el libro, que yo flipé cuando me contaste lo de que había sido el niño, porque te quedaste sin pelo, tal, pero al final, luego, la experiencia, tal y como me la contabas y como lo reflejamos en el libro, para ti fue genial, porque tú en ese momento estabais en Pakistán, erais pobres, eso sí, porque la situación económica familiar estaba muy mal, entonces tú querías trabajar. Y estar en Pakistán y en la comunidad pastún en la que estabais, muy conservadora, no podíais hacer nada, pero tú, vestida de niño y siendo un niño, tenías libertad y entonces ibas por la calle vendiendo tu comida, los snacks afganos que debían de estar buenísimos y salías adelante, querías aportar a la familia y tal. Entonces, aunque sí, desde fuera puede parecer algo traumático, tal y como me lo contabas y lo reflejamos en el libro, fue como una experiencia de mucha libertad para ti, siendo niña, niño, y sobre todo por poder aportar a la familia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo iba en algunos sitios con mi padre porque yo era un niño, pero mi hermana mayor, ella no estudió en Pakistán, porque en zona que vivíamos había muchos pastunes que ellos se tapaban la cara y veían con un ojo entre las mujeres, entonces se ocultaban la cara. Entonces, en estos momentos, mi madre, mi hermana no podían trabajar, no podían salir libremente, pero yo sí, aunque yo era pequeña, tenía, no sé, no me acuerdo que era 8 o 7 años, pero como ya yo iba vestido de un chico... Pues, claro, pero también qué loco, porque rozas la libertad y luego te la quitan. Sí. Es que esto también tiene que ser durísimo, porque tú lo has vivido esa vida posible que luego te han arrebatado. ¿No? Entonces esto también, claro, yo decía, qué dolor, ¿no? Porque te dura los años que puedes fingir que eres un niño, luego ya pues empiezas a desarrollarte y tampoco puedes ocultarlo más, ¿no? Sí, yo hablé de este tema con una chica que ella también tenía esta experiencia, lo que me dijo que fue muy duro, que ella con una tela se cerraba porque no crezca su pecho. Porque esto era para... Ella me dice que para mí era un sufrimiento porque yo no quería que esto crezca porque si se enteran que es una niña, ¿no? Entonces llevaba vestidos más como que en Afganistán para los chicos es como kameez shalwar, ¿no? En el libro también hablamos de kameez shalwar para que esto sea como que es como muy flojo, ¿no? Entonces... es un sufrimiento, ¿no? Que tú intentas ocultar, pero al final llega un momento que ya no se puede. Sí. ¿Y has contado alguna vez, Jadilla, que en España te costó quitarte el velo, pero no porque te lo impusieran, sino por miedo a cómo te juzgaría tu comunidad afgana? Entonces, claro, a mí me interesa mucho que nos cuentes cómo se vive esa contradicción entre, por un lado, conquistar esa libertad y, por el otro, sentir que ejercerla puede alejarte de tu comunidad. Es cierto que no era fácil, aún recibo críticas en Facebook que me insultan, dicen que al final has quitado tu velo. Hasta unos meses yo no era capaz de subir mi foto en Facebook sin velo. En Instagram, en Twitter sí, porque tengo muchos seguidores españoles, que la mayoría son españoles, pero en Facebook la mayoría son afganos. Entonces, para enfrentarte de esto es que necesita prepararte, ¿no? Para estar preparado, porque si te digan algo no te afecta. Ahora no me afecta, antes me afectaba, me daba miedo por mis hermanos, por mi familia, por la sociedad, la comunidad afgana, que me van a insultar. Muchas veces yo cierro los comentarios en Facebook porque no quiero leerlo, porque digo que esto me va a afectar. Claro. Porque psicológicamente yo tengo que estar muy preparado para recibir cualquier comentario, ¿no? Entonces es muy difícil vivir entre dos mundos distintos. Lo que quieres, lo que tienes que ser, porque sí que mi objetivo es volver a Afganistán y quiero tener también apoyo de esta gente, pero para esto no es fácil, que de repente tú llegas aquí y quitar el velo. Estar muy preparado. Antes, por ejemplo, yo lo que hacía, no llevaba velo para las fotos, tenía que llevarlo porque me daba miedo. Por un lado, era como que quería que esas mujeres afganas se sientan que estoy con ellas, pero por otro lado, también era como que la comunidad afgana me va a insultar. Voy a recibir muchos prejuicios, que esto nos dicen, que vosotras salís de Afganistán porque queréis ser como mujeres occidentales, o queréis ser occidentalizadas, o estáis muy occidentalizadas.
Pero digo, esto es normal. Es que en Afganistán estábamos luchando para quitar el velo en 2020, en 2021, pues llevábamos muy poco, solo para presentar noticias, ¿no? Entonces es muy difícil de repente enfrentarte con esta sociedad que te insultan. Primero hay que lograr la confianza y el apoyo de la familia. Cuando ya tienes esto, pero esto también es un proceso. Por ejemplo, algunas veces algunas mujeres me dicen, no, estas mujeres llevan velo, es que no es, viven en Europa, tienen que quitarlo. Y digo, esto es un proceso. No es de un día para otro, tienes que dejar tu cultura, con la cultura que has crecido, con la cultura que tú naces. Ves a tu madre llevando el velo, a tu hermana, ¿no? Desde 5 o 6 años te ponen un velo, tú creces con esto. Entonces no es fácil con 30 años de que vives con esto y de repente, o 20 años de que viviste llevando velo y de repente quitarlo, no es fácil. Es un proceso que no es muy difícil, pero sí que cuesta. Y tienes que pagar por esto, porque, por ejemplo, antes me afectaba mucho los comentarios, ahora ni siquiera lo borro. Dejo ahí porque, para que otras mujeres lo vean, para normalizar que estos hombres que nos insultan por quitar velo, hay mujeres también. Que incluso hay mujeres que dicen, no os representáis a las mujeres afganas. Claro, esto es lo que yo veo. Es que también creo que en tu caso, claro, como viviste en el Afganistán de 2020, o sea, de todo lo anterior a 2021, ¿no? Y esas luchas estaban fraguándose un poco, hubo una semilla plantada ya y a lo mejor el proceso de quitarte el velo no lo sé, cuéntame tú, pero como que no fue tan duro como para alguien que ha crecido, por ejemplo, siempre en régimen talibán y entonces, claro, no conoces otra cosa, es que ni siquiera piensas que se puede luchar o que hay una ínfima posibilidad de quitarte ese velo. Entonces, claro, es difícil, supongo, ¿no? Que luego... Sí, hay muchas mujeres que conozco que ellas sí que llevan el velo porque todavía ellas no han vivido otro mundo, no han vivido otra experiencia, solo lo que han vivido es esto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niña, que en el libro también cuento, para mí era muy interesante llevar burka como mi madre. Entonces, como veía, ¿no? Entonces era muy interesante, yo tenía mi prima. Entonces digo que para otras mujeres que siempre en Afganistán también han llevado el velo, el hijab, y llegar a Europa, quitarlo de repente, es muy difícil, no se puede. Entonces, podemos ayudarlas, podemos apoyarlas para que ellas decidan, porque no podemos obligar a nadie a quitarlo o llevarlo. Entonces, ellas también tienen que estar preparadas y es un proceso. La integración no es fácil, porque vivir entre dos culturas distintas, entonces no es fácil. Claro, y lo que hablamos, ¿no? Que decidan realmente libremente. O sea, que eso es muy delicado. Sí, porque si no es como, luego es sufrimiento, porque si tú te obligan, ¿no? Por ejemplo, si alguien me obliga a quitarte el velo, pues no llevo porque la sociedad no me acepta y cuando llego a mi casa, pues para mí es un sufrimiento, ¿no? Entonces digo que caso de muchas mujeres que, por ejemplo, algunas dicen que pues no me aceptaron en la entrevista del trabajo porque yo llevaba velo. Entonces es sufrimiento. Si ella quita, luego si llega a su casa, está sola, piensa en su familia, que pues mi familia no me va a aceptar, pues mi familia me va a rechazar, o la sociedad también ha llegado a Europa, era por esto. En todo caso también, y esto ha salido siempre este tema en las entrevistas, ella siempre hace una matización que creo que es muy inteligente, el matiz de no es lo mismo burka y niqab que otro tipo de velo. Entonces, y no es lo mismo vivir en Afganistán que vivir en España. Son matices muy importantes, ¿verdad? Sí, que eso es diferente. O sea, por ejemplo, el niqab y el burka, esto sí que es obligatorio. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque yo he vivido, ¿no? Es un cárcel de tela. Exacto. Entonces es como... Sí, no, que te tapan. O sea, quiero decir que dejas de ser. Te anulan, que es como tú ya no existes. Claro. ¿Quién va a querer por elección tener una escafandra que no te deja respirar, que no te deja ver, que te borra completamente? O sea, lo contamos en el libro. Ella llevó burka 6 años. Cuando ya al final se decide a denunciar a su marido, salir a la calle y tal, ella
casi no sabía ni moverse, ¿sabes? Le daba miedo cruzarse con la gente, el aire, que le mirase un hombre. Bueno, ¿Cómo cala? Y son 6 años, o sea, solo 6 años. Quiero decir que quien está toda una vida así... Yo soy Khadija Bin, soy periodista y refugiada afgana y madre de 3 niños. Cuando tenía 19 años, mi familia me obligaron a casarme con un hombre que no conocía y me maltrataba. No pude más. Después de 6 años de infierno, decidí divorciarme. Perdí todos mis derechos, perdí a mis hijos. Empecé mi vida de cero. Empecé a estudiar el periodismo en la universidad para cumplir mi sueño de ser periodista. Conseguí y me convertí a la presentadora de televisión pública de Afganistán. El 15 de agosto de 2021 todo cambió. Presenté noticias de 9 de la mañana y 3 horas después no me permitieron regresar a la oficina. Me amenazaron de muerte y tuve que huir de mi país. Llegué a España, tuve que dejar atrás lo que más quería, que son mis hijos. Yo quería hacer un pequeño barrido para que quienes nos escuchan estén como ubicadas y contextualizadas. Entonces, hacia la historia reciente de Afganistán. Mónica, tú haces una pequeña introducción en uno de los capítulos del libro. Entonces, bueno, yo quería que nos contaras un poco, pues eso, desde los intentos de modernización del siglo XX, pasando por la invasión soviética del 79, la guerra civil, el primer régimen talibán del 96, la intervención de 2001 y luego finalmente desde 2021 para acá, vemos como continuos avances y continuos retrocesos en el país, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, mirando hacia atrás, casi 100 años atrás hasta ahora, ¿cómo se explica el país? No sé si eso, puedes hacer un pequeño barrido histórico para que nos situemos. Sí, hablando con ella, porque yo no sabía nada de Afganistán, pero fue todo un viaje y fue súper interesante y ahora también es mi causa, eso lo agradezco por haberme contado tanto y haberme hecho sentir que hace falta luchar por esto. Yo no sabía nada de esto y entonces yo le decía, pero esto siempre ha sido así, y ella me decía, no. Hemos tenido momentos de democracia. ¿Ah, sí? Vamos a ver cuáles. Hemos tenido periodos de estabilidad. Sí, lo que pasa es que el país al final siempre volvía a lo mismo. Entonces sí que es verdad, es justo como dices. Era ahora bien, ahora mal, ahora bien, ahora mal. Entonces, en todo este recorrido, que contamos con más detalle en el libro, sin ser farragoso, creo, nos gustaba mucho, a ella le gusta mucho y ahora a mí también, la figura, por ejemplo, de la reina Soraya, en 1919, que era la mujer de Amanullah Khan. ¿Ves? Perdón. Todavía no tengo ese nivel, ella habla español, yo todavía no hablo persa. Y entonces, esta mujer, bueno, hacía muchos viajes por Europa, había una apertura en el país total. Entonces, por ejemplo, algo tan importante como las escuelas mixtas, pues empezaron con ellos. En el 1919, en Afganistán, ¿sabes? Entonces ella me contaba muchas cosas y nos documentamos bastante, que yo a veces las comparaba con España y decía, pues en España en aquel momento y en algún momento Afganistán iba por delante de España. Luego, por ejemplo, también en 1964 había una constitución, señores, que las mujeres podían votar. O sea, me parece tremendo. Luego has comentado en el periodo soviético. En el periodo soviético es donde las mujeres, en general, gozaron de más derechos en Afganistán. Las mujeres llegaron a la universidad. Bueno, por supuesto, ahí también con la reina Soraya ya no tenían que llevar velo. Pero bueno, siempre había como momentos de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso ha sido así desde siempre. Y luego, ¿qué más? En el 2020...
El acuerdo de Doha, yo creo que, bueno, ahora mismo creo que podemos decir que fue un engaño para todos. Ella me contaba que se firmó entre Estados Unidos, el gobierno supuestamente afgano y los talibanes. Pero el acuerdo exacto, lo que se firmó en ese acuerdo de paz, no se sabe. No se sabe qué se firmó. Y por supuesto no benefició a las mujeres y a las niñas. No. Entonces, la situación actual, la mala situación actual, el gran retroceso actual, viene de ahí. O sea, para mí viene de ahí. ¿Para ti? Sí, es que nos engañaron. Vinieron ahí, por ejemplo, en 2001, cuando Estados Unidos decide ir a Afganistán, no fue por derechos de las mujeres, porque a Estados Unidos le da igual derechos de las mujeres. Lo que fueron por buscar a Osama Bin Laden, por el atentado de 11 de septiembre en Torres Gemelos, ¿no? Fueron ahí y luego se quedaron. Y quedaron durante 20 años, ya se acabó el proyecto. Es que desde que empezaron el negocio de paz con los talibanes, a nosotras, a las mujeres en Afganistán, nos preocupaba, porque veíamos que son los talibanes, que no había mujeres, y el gobierno afgano, que había mujeres. Entonces, ¿a qué iban a negociar con un grupo terrorista que durante 20 años asesinaron a mucha gente? En el libro contamos que entraron en un hospital maternidad y asesinaron a las mujeres en sala de parto, a los bebés recién nacidos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con estos asesinos que asesinaron a mucha gente en Afganistán? Y veíamos que cómo hacían atentados en Afganistán, cómo asesinaban a las activistas, a los periodistas, hombres y mujeres. Por ejemplo, yo cuando salía por la mañana no sabía que puedo volver viva o no. Porque a mí me daba miedo que pues ir a cubrir un atentado y si ponen una bomba en mi coche, se acaba, ¿no? Entonces era como vivíamos en una época de así que por un lado tenemos democracia, pero ahí están negociando con terroristas. Si llegan a un acuerdo, ¿qué va a pasar? Y ya hemos visto qué ha pasado y abandonaron Afganistán y ahora es como ni siquiera existe Afganistán. Claro. Ya les da igual lo que está pasando con las mujeres. Son 20 millones de mujeres en Afganistán. Y ahora se está, bueno, luego lo hablaremos, ¿no? Está volviendo a ver, al parecer, indicios de negociaciones con Europa, que esto también, a ver dónde nos puede llevar, ¿no? Yo quería también plantear que, claro, los talibanes ya han tomado el poder 2 veces en Afganistán, una vez en 1996 y otra vez en 2021. Y a ti te pilló las 2 veces allí. Entonces, yo no sé si puedes contarnos si hubo diferencias, si hubo semejanzas, supongo que evidentemente muchas semejanzas, pero también cómo lo viviste tú de niña, con 3 años creo, y cómo lo viviste cuando ya estabas dando las noticias en uno de los canales más importantes de Kabul. Es verdad que como vivir 2 épocas, ¿no? Que en 96 y luego en 2021. En 2021 las mujeres ya eran un poco diferentes, ¿no? No tenían este voz o este poder que tenemos ahora, que estamos luchando, llevamos 5 años ahí luchando fuera de Afganistán, dentro de Afganistán. La lucha clandestina de las mujeres afganas que existe ahora, pero antes no era así. Los talibanes no han cambiado. Son fundamentalistas, son radicales, pero antes las mujeres les daba miedo, ¿no? Llevaban el burka, les daba miedo, no salían. Pero ahora estas mujeres se arriesgan luchando. Saliendo, antes salían hasta 2022, salían en las calles haciendo manifestaciones y muchas de ellas fueron asesinadas. Pero como ya vemos que no tenemos un apoyo masculino para salir adelante, entonces lo que hicieron, se sentaron en casas, dentro de la casa luchan en clandestinidad, ¿no? Es que digo, este cambio sí que hay un cambio entre mujeres que siguen luchando, nos mandan vídeos, graban ellas y dan cara para alzar su voz. Sí, es que es un riesgo. Muchas de ellas tienen que esconder esta lucha de su marido, claro, de su suegra, de su familia. Entonces, muchas de ellas salen con caras tapadas e incluso llevan gafas negras para que nadie se entera que quién es esta mujer, con nombres falsos. Pero digo, ahora, como vemos que el mundo no reconoce a los talibanes como un gobierno, es por la lucha de las mujeres afganas, que seguiremos luchando, las que estamos fuera de Afganistán y las que están dentro de Afganistán. Por esta lucha
nadie reconoce a los talibanes. Es que ya el mundo sabe que las mujeres afganas ya no somos mujeres de hace 25 años, que estábamos ahí, ya hemos aceptado durante 5 años este régimen, pero ahora no. Las mujeres van a derrocar este gobierno, que no es gobierno, son terroristas, y somos nosotras. Quería hablaros también de que en mayo de 2026 las autoridades talibanas aprobaron un decreto de 31 artículos sobre el matrimonio y la separación. Esto a mí me ha parecido terrorífico, ha sido hace nada, hace un mes, y es que en uno de estos artículos trata el silencio de una menor como consentimiento para casarse. Entonces, claro, esto es una formulación que evidentemente ha generado una preocupación internacional. La ONU ha dicho que evidentemente esto está totalmente reprobado, pero abre las puertas de par en par al matrimonio infantil, que ya venía de lejos, bueno, como un problema bastante grave, ¿no? Entonces, claro, yo veo por un lado que hay una denuncia internacional, pero hay una separación muy grande entre esa denuncia internacional que llega desde la ONU y la realidad de esa niña que al final se está viendo obligada a casarse, ¿no? Entonces, claro, me pregunto cómo viven las mujeres afganas esto, ¿no? El ver que internacionalmente sí se está diciendo que esto está muy mal, se está denunciando, pero en la realidad de ellas sigue sin cambiar nada. Pues que es que el matrimonio en Afganistán siempre ha sido complicado, aunque hay familias que no están de acuerdo con este matrimonio infantil. Pero vemos ahora con los talibanes, con esta ley, ya permiten, es como legalizar el matrimonio infantil. ¿Cómo se puede aceptar que si una niña no dice nada, está silenciada, pues se considera que ya está, ella quiere aceptar? Pero es que es una niña, no sabe nada del matrimonio y no sabe nada de cómo va a ser su futuro, porque ella con poca edad tiene que prepararse para tener hijos. Que no es que ella puede decidir que cuántos hijos quiere o cuándo quiere. Es que ahí pues nadie te pregunta. Entonces, estas mujeres, para ellas es sufrimiento, y vemos casos de suicidios que está aumentando entre mujeres jóvenes, porque no ven otra salida. Dicen que pues el único salida es como: yo quiero terminar esta vida porque yo no tengo apoyo. Estábamos ahí hablando otro día con unas amigas afganas que tenemos que trabajar con las familias. Como una afgana, yo quiero decir que, por ejemplo, no tenemos el apoyo de la familia. Pues si me pasa algo, el miedo que tengo es que si entera mi madre o mi padre. Aunque no tiene que esto ser así. Pues yo para cualquier cosa yo tengo que contar con mi madre primero, que mi madre es una mujer, y luego con mi padre. Pero es que nuestro primer miedo se empieza de ahí, que no tenemos a nuestro padre ni a nuestra madre. Estábamos ahí hablando de que tenemos que hablar mucho con las familias. Para proteger a vuestra hija tenéis que dar este apoyo, que estas niñas no se sientan que están solas, porque te dice, por ejemplo, esto no puedes hacer aquí, cuando te casas hazlo en casa de tu marido, y cuando te casas y ahí te dicen, esto no es casa de tu padre lo que haces. Entonces tú quedas ahí sin tener casa, y muchas prefieren casarse porque ven que hay una indiferencia en su familia que sufren. Entonces esto lamentablemente es la realidad, pero no digo en general no es así, porque hay familias que, por ejemplo, yo hice una entrevista hace 3 semanas con una niña afgana. Ella me dijo que yo tengo suerte porque mi familia me están dando este apoyo, sino muchas de mis amigas y compañeras del colegio ya están casadas y tienen hijos. Pero sí, como también por una cuestión económica, porque ahora mismo hay una crisis humanitaria, y luego en el libro, por ejemplo, contamos cómo fue específicamente tu caso. A ella ya la querían casar con 14 años. Tuvo la suerte de que su abuela intervino, dijo, no está preparada, pero era porque no estaba preparada, porque no sabía cocinar. Entonces ahí la abuela fue la salvadora, ¿vale? Aguantó hasta los 19, pero ya a los 19 ahí tu hermano, o te casas o te mato. Tú no te querías casar. Entonces, ahora ya directamente está legalizado el matrimonio infantil. Entonces, bueno, yo no sé cómo lo pueden estar llevando las mujeres. Sí, ya no puedes ni denunciar, porque ya otra ley de los talibanes, el Código Penal de los talibanes que salió, legaliza la violencia contra las mujeres. Es decir, que pues
primero en Afganistán, ahora con los talibanes, la violencia, si no deja fracturas visibles, no se considera violencia contra las mujeres. Y pues una mujer, ¿cuándo puede ir a denunciar? Cuando tenga huesos rotos, una herida abierta, se puede denunciar. Pero para ir a denunciar, tiene que ir acompañado con hombre. Es que esto es horrible. O sea, está hecho todo para que realmente estés en una cárcel. O sea, no puedas salir de ahí. Que no puedas nunca hacer nada. O sea, es un sistema, es apartheid de género. Yo no quería casarme con él. Y yo tenía 19 años. Yo quería estudiar, no quería casarme. Y mi hermano me dijo que si piensas de esto, te mato. Pues que no debes que pensar de separarte de él. Debes que aguantar. Todo el tiempo, todo el rato, pues me maltrataba, me pegaba. Que para mí fue durísimo esto todo. Y cuando yo le dije que estoy embarazada, el primero lo que me dijo, pues yo no quiero tener hija. Yo solo quiero niños, yo quiero hijo. No podría ni estudiar, ni trabajar. Nada, llevaba burka. Tu familia no te apoyan, tu marido no te quiere, tú no sirves para nada. Y llegas a un momento que dices, ya, quiero poner fin en esta vida, porque no puedo aguantar más. En mayo de este año, Naciones Unidas denunció que el nuevo decreto número 18 sobre la separación matrimonial mantiene el derecho unilateral de los hombres a divorciarse, pero para las mujeres impone un complejísimo proceso burocrático que es prácticamente inviable, diría. Entonces, ¿qué significa? Querría que me contarais, en la práctica, para una mujer afgana, depender de un sistema así para separarse tanto por malos tratos, como suele pasar en muchísimas ocasiones, como simplemente por no desear estar con su pareja? Si quieres comienzo yo. Pues esto último que dices, o sea, a nivel práctico, claro, tú imagínate, o sea, tú vas a intentar divorciarte, pero en realidad necesitas el permiso de tu marido. Entonces, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Tú crees que un señor afgano que quiere tenerte en casa con la pata quebrada te va a dar permiso para divorciarte? Entonces, en el libro lo contamos. Antes había ciertos derechos, aunque bueno, para el hombre siempre ha sido mucho más fácil. Con decir 3 veces divorcio, la palabra divorcio, de facto ya te divorciabas, ya se divorciaba el hombre. Para la mujer no era así. De hecho, pues ella intentó divorciarse, ahora nos cuenta su experiencia más en detalle, y el marido no la dejaba. Entonces le hacía todo tipo de perrerías, todo tipo de violencia sobre ella y no se podía divorciar. Lo intentó varias veces hasta que al final lo consiguió. Aún así fue un proceso muy complicado. Entonces, ahora mismo, verdaderamente las mujeres afganas no se pueden divorciar. Porque si tú necesitas el permiso de tu casi siempre maltratador, violador, tal, para divorciarte, ¿cómo lo vas a conseguir? Es imposible. Por no hablar de que luego vas a una comisaría y no te creas que hay una persona, una policía mujer para atenderte, escucharte y hacértelo fácil. No. O sea, te intentan disuadir. Entonces, ahora mismo, yo creo que se puede decir, el titular podría ser que las mujeres afganas no se pueden divorciar en Afganistán. Sí, como contaba Mónica, que tienes que tener permiso de tu marido, ¿no? Entonces no es que tú no quieres vivir con este marido, y luego es que tú tienes que aprobar, tú tienes que aportar muchos documentos, testigos, por qué quieres divorciar. Entonces es como muy complicado para una mujer pedir el divorcio en Afganistán. Y yo he sufrido muchísimo. Mi marido me dijo, si quieres el divorcio, tienes que renunciar tus derechos. Si no, yo voy a denunciar que mi mujer se ha escapado de casa, entonces te puede meter en cárcel. Y yo, como no sabía nada sobre mis derechos, yo me asusté y dije, vale, pues yo en el juzgado dije, yo no quiero nada de él, solo pido el divorcio. Entonces hemos llegado a un acuerdo, pero muchas mujeres no pueden hacerlo esto, porque el marido no le permite, y muchos hombres son así, que son maltratadores y no dejan a estas mujeres y no les acompañan. Y luego tú vas a una comisaría, tú enfrentas con hombres, es que
te van a abusar. Entonces, por eso a muchas familias no le parece bien que si una mujer se vaya a una comisaría de policía y luego no puede ir sola. Entonces, ¿quién? ¿Su hermano le va a acompañar? Nunca. ¿Su padre? ¿O el marido? No. Y luego los talibanes también prohíben a las mujeres ir a casa de su padre si tienen algún problema con su pareja. Entonces es como que tú quedas aislada y ya por el miedo. Y luego otro tema también que es muy sensible y muchas mujeres aguantan el maltrato porque les van a quitar a los niños. Entonces muchas mujeres no pueden hacerlo, porque tú si vuelves a casa de tus padres no vas a tener este apoyo. No te dejan estudiar y tú sales y te divorcias y llegas a casa de tus padres y tampoco te permiten. Antes había casa de acogida. Hasta 2021, pues esas mujeres ya tenían una casa de acogida, iban ahí, pues les daban apoyo para que algunas formaciones, para que puedan luego tener un trabajo, ¿no? Para salir adelante. Pero ahora estas casas de acogida no existen. Claro. Y esas mujeres no tienen dónde ir y es muy complicado. Para mí también fue dificilísimo. Claro, porque por un lado yo me doy cuenta de que una cosa es la ley, pero en el caso de tu familia, y lo cuentas en el libro, es que claro, tú llamaste a tu madre y era como, preferían que siguieras con ese maltrato a divorciarte. O sea, incluso llegó a decirle, puedes matar a mi hija. Y a mí esto es que, claro, una cosa es la ley y otra cosa es tu familia. O sea, ¿cómo ha podido calar tanto que luego, no hablemos del tema de la custodia? Claro, o sea, de repente tu caso, ¿no? De lo que ha pasado con tus hijos, no sé si nos quieres contar la situación, porque yo creo que es importante que se sepa todas las dificultades que te estás viendo para solo poder hablar con tus hijos, ya no verles, que eso ya es un... Sí, que es que la custodia casi siempre es del padre en Afganistán. Las madres no figuramos ni en el partido de nacimiento de nuestros hijos. El abuelo, el tío paterno y el abuelo paterno pues ya tienen más derecho que una madre en Afganistán. Nosotras ya no pintamos nada ahí para decidir sobre nuestros hijos. Y a mí ahora estaba hablando con Mónica que estos días estoy en una situación, en un bajón porque el mes que viene en julio tenemos juicio en Alemania y los niños están en Afganistán. Su padre les ha dejado en Afganistán y ahora él también volvió. Es que es... tema legal en Europa, tema judicial, es muy lento y dan paso para el maltratador que asesina a su mujer o dan paso para que el maltratador se escape. Y él ahora se escapó y fue a Afganistán, todavía no ha vuelto a Alemania y no me deja ni hablar con los niños. Lo que ha dicho a los niños, que vuestra madre os abandonó. Es que yo nunca abandoné a mis hijos. Yo escribí este libro para el futuro de mis hijos, que vean que cómo su madre ha luchado por ellos. Hice un documental, ¿dónde están mis hijos? Porque yo quiero que mis hijos vean cómo su madre ha luchado. No, yo no he luchado solo por ellos, por mujeres de mi país. Claro. Es que quiero que este libro sea como una prueba del apartheid de género. Para que estamos documentando ahora todos los crímenes de los talibanes, entonces este libro también aporta en reconocimiento del apartheid de género internacionalmente, ¿no? Entonces es que como ahora yo estoy viviendo una temporada que es que digo que hasta cuándo tengo que luchar. Estos niños ahora cómo hablan, que ya no me quieren, dicen que yo sé que esto no dicen ellos. Porque ya hemos vivido 2024 en Alemania, hemos vivido juntos, que ellos ya querían vivir conmigo, pero como el proceso es muy lento y su padre les secuestró y les llevó a Afganistán y ya ahora yo no puedo hacer nada. Estoy luchando ahí, ojalá que vuelvan, ojalá que él se presente en el juicio, porque la abogada intentó varias veces hablar con él, pero él ya no está en Afganistán. Y digo que para mí la verdad es durísimo. Me enteré que el padre de mis hijos ha falsificado un documento en el registro civil de Afganistán que la madre de los niños se ha fallecido. Cuando vi esto, pues me colapsé. No quería ni ver a nadie, no quería ni hablar, no quería
nada, solo quiero desaparecerme de este mundo. Lo decías en una entrevista que tú el término de violencia vicaria no lo habías oído hasta que te diste cuenta que precisamente la ley afgana incentiva esta violencia, o sea, la pone encima de la mesa, esta violencia, o sea, te lo ha demostrado, ¿no? Entonces, claro, cuando esa persona está allí, se siente totalmente impune. Sí, que ya ahí la ley es a su lado, la ley afgana, pues ya es como padre, los niños son mayores de 7 años, pues el padre tiene derecho. Yo hablé con unos abogados afganos y me dijeron, mira, si en el juzgado su padre dice que su madre vive en Occidente, se acaba todo. Porque ahí ya dicen que ya el padre tiene razón, porque quiere llevar a los niños para occidentalizar a estos niños. Es que eso es lo peor, ¿no? O sea, occidentalizar es como lo peor. Sí, que como ya van a ser contra del Islam. Entonces me dijo, si tu ex marido esto dice en el juzgado, todo el mundo se va a poner a su lado. Sí, es verdad que su madre no lleva velo, habla en los medios, está en contra de este régimen, entonces él va a tener este apoyo, tú no vas a tener nada. Entonces no tienes que luchar dentro de Afganistán. Fuera de Afganistán ya estamos en Europa y a veces yo digo que es que en Europa tampoco tenemos derechos. Yo soy una refugiada, mi marido es refugiado, entonces dos refugiados entre dos países que las leyes son diferentes, entonces ¿qué ley va a aplicar? Entonces yo como refugiada pues aquí luchando. Necesitamos que ella tenga la nacionalidad española, la nacionalidad, que es lo que ha pedido por carta de naturaleza, y con esta nacionalidad ella ya sería ciudadana española. Y a lo mejor podría ir a Afganistán a buscar a sus hijos. Ahora mismo no, porque si entra en Afganistán seguramente se la carguen. Claro. Ella sigue siendo un objetivo talibán, estaba en una lista. O sea, se la querían cargar, por eso ha llegado en un avión del Ministerio de Defensa. Pero teniendo esta nacionalidad, que se la dan a los futbolistas muy rápido, pues a esta mujer con tanto mérito, con tanto activismo, con una ardua defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas de todo el mundo, no solo de las afganas. Sí, hemos aportado más de 65 cartas de apoyo de organizaciones, asociaciones españolas, porque yo tenía que demostrar por qué pido la nacionalidad española por carta de naturaleza. ¿Qué hice durante estos 5 años que estoy aquí? Yo no es que siempre lucho por derechos de las mujeres afganas, no. Estamos con las mujeres de Gaza, con mujeres feministas, con mujeres... Es que yo siempre digo, yo siempre voy a apoyar a las mujeres del mundo. A mí no es que yo tengo que dar prioridad a las mujeres afganas o mujeres musulmanas, no. Para mí todas son mujeres. Y somos mujeres y tenemos que entre nosotras apoyarnos, porque eso es lo que tenemos que, de momento, yo agradezco a todas las mujeres españolas que en este camino que es durísimo, siempre me han apoyado. Tenía alguien para llamarlo y decir que hoy no me siento bien y necesito hablar, y llorando sin que me juzgue tú has divorciado, ¿por qué tú has dejado a tus hijos? ¿No? Entonces, tener estas personas que poder llamar, poder contar, para llorar, para reír, para todo, ¿no? Entonces, digo, este apoyo que ya he tenido aquí en España, nunca he tenido en Afganistán, por eso ya ahora siento una mujer muy poderosa, porque ya digo que he aprendido aquí las cosas y me gusta esto trasladar a otras mujeres que también vean que no es ahí que tenemos que obedecer siempre a los hombres y tenemos que siempre vivir con un miedo de qué va a decir mi familia, cómo va a ser, ¿no? Claro. Ahora que hablas, mira, me das pie a la siguiente pregunta, porque ahora que hablas de esta llegada a España, que siempre te has sentido tan arropada, ¿no? Y tan acogida, en 2021 y llegas, bueno, una vez llegado al aeropuerto, que me acuerdo también de ese abrazo con la ministra de Defensa, ¿no? Que contáis en el libro, luego pasaste por Salamanca. Entonces, a partir de ahí empezaste a aprender español, que lo hablas maravillosamente, tengo que decir, pero claro, llegas a un país nuevo, desconocido, con otro idioma, y hay un capítulo muy bonito del libro que se llama Primeras veces. Me acuerdo que uno es últimas veces y otro es primeras veces, y a mí me gustaría que nos hablaras de esas primeras veces. Hay muchas cosas que yo experimenté primera vez en España. Por ejemplo, un gesto muy sencillo, tener llaves. Yo llegué con 28 años a España
Y en Afganistán nunca he tenido llaves. Yo no tenía mi casa, como dije, ¿no? Que estamos en casa de nuestros padres o casa de marido. Entonces, tener tus llaves, entrar y salir sin miedo que pues mi padre se enfada, mi hermano se enfada o mi madre se enfada, ¿no? Entonces tener estos llaves era para mí algo que por fin ya tengo llaves y nadie me controla. Que porque tú llegas tarde. Por ejemplo, en Afganistán, si yo llegaba a las 9 de la noche, que mi trabajo era, si yo trabajaba en Televisión Nacional de Afganistán, mi padre se enfadaba y mi madre decía, ¿pero por qué haces esto? Porque me traían el coche del trabajo de Televisión Nacional, pero aún así, y a veces que si salía con mis amigas y yo tenía que llevar a una amiga hasta casa para que mis padres vean que yo estaba con una chica. Que habías salido como con ellas, no con un hombre. No con hombres, ¿no? Entonces Wow. yo necesitaba que justificar esto, que con quién he estado, ¿no? Entonces llegar aquí y vivir esta experiencia, ¿no? Primera vez tener tu habitación, vivir sola, que no vivir sola en Afganistán no es posible. Una cosa que me afectaba mucho cuando venía a Madrid y veía las escaleras electrónicas, esto me afectaba y decía, mira, aquí hay escaleras electrónicas en metro, pero en Afganistán las niñas no pueden estudiar. Entonces esto como me generaba como mucha angustia y decía que cómo otros países está avanzado en Afganistán a las niñas no les dejan estudiar, ¿no? Hay cosas que primera vez vivir en España. Sí, lo de las primeras veces, o sea, a mí, bueno, claro, cuando nos planteamos este capítulo, yo ya la conocía porque tenía amistad, pero luego aún así pues tirábamos del hilo, yo tiraba del hilo en plan, a ver, ¿qué cosas has hecho aquí que les puede interesar a la gente saber, ¿no? Para mí misma también fue muy impactante, porque, por ejemplo, ella me dijo, pues, aquí aprendí a decir que no. Aprendí a no hacer algo cuando no quiero hacerlo, o a decir hoy sí, hoy no, o esto sí, esto no, o sea, algo, no sé, que es básico, ¿no? Un ser humano, normal. O sea, aquí yo creo que los niños con 3 años lo aprenden. Sí, no, pues ella lo aprendió aquí. Y luego, pues cosas más que pueden parecer más ligeras, pero que también conforman a un ser humano, ¿no? Pues ir al cine, viajar sola, bañarse en el mar, ir a un sitio con música y bailar tímidamente, ver que estás en una pista con hombres y mujeres y puedes contonizarte un poco y no significa nada. Pues sí, el miedo de que si salgo, si yo, por ejemplo, si por la noche estoy andando en la calle, alguien me diga algo, ¿no? Porque en Afganistán era muchísimo, porque no podría por la noche salir. Antes en Salamanca, cuando yo, pues que mis primas también vivían en Salamanca, iba a su casa y tarde-noche yo volvía a mi casa. Entonces, si escuchaba que alguien está ahí andando, me daba miedo. Que, pues, ¿quién será, no? Pero ahora digo, no, ya yo no puedo comparar la Jadilla de hace 5 años con una Jadilla ahora o con una Jadilla de hace 10 años. Yo tengo 33 años, pero veo que cómo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, todo lo que aprendí y me gustaría que otras mujeres también tengan esta oportunidad de que puedan aprender. Yo creo que es importantísimo que las mujeres afganas lean ese capítulo de las primeras veces, porque si tú hablas de esa sorpresa, de lo de bañarte en el mar, lo de ir al cine, o sea, cosas que, claro, desde aquí vemos como totalmente normales. Yo creo que es muy importante que ese capítulo se destaque muchísimo. Sin embargo, también quería preguntarte por esas otras situaciones de quizá incomprensión sobre la cultura afgana que te hayas encontrado, o sea, todos esos prejuicios que probablemente hayas visto en la gente en España. Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero poco a poco digo que... Yo quiero decir algo. Porque para mí también, y eso lo cuento en el libro, hubo un viaje, es un viaje de aprendizaje haber escrito el libro, ¿no? Y bueno, conocerla a ella. Porque por mucho que tú pienses que yo pues soy una persona ya con una edad, feminista, de izquierdas, con sensibilidad social, estudié antes de periodismo, educación social, bueno, pues me gustan estos temas, ¿no? Y pensé que era abierta también culturalmente, he viajado, tal. Pues también tiene sus propios prejuicios ante una mujer extranjera, musulmana y tal. Entonces yo, pues, yo tenía prejuicios sobre ella. A ver, esta
A ver, pues por supuesto no me esperaba que fuese feminista, que compartiese mis valores, que estuviese a favor de la igualdad, yo qué sé, pues luego también pues no me esperaba que fuese tan divertida, que fuese con tanto power, no me esperaba la persona que verdaderamente es, más allá de los estereotipos. Y ahora que la conozco, pues estoy encantada, ha derribado todos mis prejuicios. Y sobre todo veo que es una persona que puede aportar mucho a la sociedad, ¿sabes? Tenemos este gran prejuicio y es que parece que, pobrecitas las refugiadas que vienen aquí, necesitan ayuda, necesitan una paguita. No. Las refugiadas y los refugiados tienen mucho que aportar. Son personas que no han decidido dejar su país, que se han visto obligados a hacerlo, que viven una experiencia de exilio que mentalmente es durísima. Todos tienen un trauma tremendo y aún así salen adelante, porque tienen esta oportunidad en la vida y la van a aprovechar. Entonces, yo creo que el mayor prejuicio que tenemos hacia ellos es que pensamos que no pueden aportar nada a la sociedad, y creo que es todo lo contrario. Sí, luego, pues, por ejemplo, no saben sobre nuestra cultura. Somos persas, somos de Afganistán, pues no somos árabes. Sí que leemos el Corán en árabe, entonces rezamos en árabe, pero no somos árabes, ¿no? Entonces esto no conocen. Por esto en el libro contamos también, por ejemplo, 100 años de historia de Afganistán, para que vean que Afganistán no solo es guerra, no solo es talibán, no solo es que las mujeres deben que llevar burka, cómo las mujeres han luchado, cómo las mujeres en algún momento han avanzado y tuvieron derechos. De repente, ¿qué ha pasado? Porque uno de los problemas que en Afganistán hay, que siempre yo en mis discursos hablo de esto, tenemos varias etnias, varios idiomas, varias fronteras, que las fronteras también afectan. Claro. ¿Y por qué siempre Afganistán ha sido como un campo de batalla? ¿Por qué los países que tenían poder han estado en Afganistán? Por estas intervenciones esto afectó los gobiernos corruptos que hemos tenido en Afganistán. Entonces, por eso digo que también gente, cuando lo lean el libro, que vean qué cultura rica tenemos en Afganistán. ¿Cómo es Afganistán? Afganistán es muy bonito. Mucha gente iba a hacer turismo en Afganistán, aún van. Ahora, cuando van a Afganistán y suben fotos y vídeos en Afganistán, a mí no me parece justo. Digo, esto, sabiendo situación de mujeres en Afganistán, van ahí y llevan el hijab. Y mujeres cuando van, es que dices, pero ¿cómo ellas, siendo mujer, van a Afganistán y llevan el hijab? Y quieren llevar el burka para experimentar esta sensación que cómo se siente una mujer bajo de burka. Y suben vídeos para tener más seguidores, likes y esto. Digo, sí, de hecho, sí hay algunos influencers que, pues, hola, estoy aquí en Afganistán y veis, pues es bastante seguro, ¿eh? O sea, estamos aquí, sí, igual hay mujeres y niñas ahí en la calle pidiendo con burka y tal, pero ellos pues se quedan en un discurso un poco, yo creo que qué hueco, banalización, ¿no? También de, o sea, la banalización del mal, ¿no? De estar totalmente aislado de lo que está pasando realmente. Esto además ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, quiero decir, ya lo hemos visto. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer también un ejercicio de autocrítica desde Occidente, yo creo, de decir, realmente no hables sin saber, ¿no? O sea, escucha. Y yo creo que una cosa que precisamente estás haciendo muy bien es, entre otras miles, es la Asociación Esperanza de Libertad, que me parece una cosa maravillosa y preciosa. No sé si quieres darnos unas pinceladas de la labor que hacéis en esta asociación. Pues en la Asociación Esperanza de Libertad lo que hacemos, damos apoyo para las mujeres afganas que están dentro de Afganistán. Hemos podido ayudar a unas 34 mujeres, periodistas, policías, activistas, a salir de Afganistán y vinieron a España. Luego lo que hacemos es trabajamos en un proyecto de empoderamiento de mujeres, porque antes yo mandaba dinero de mi propio, mandaba dinero a algunas familias que me pedían, ya sé que cómo está la situación, pero llegó un momento dije que así no podemos hacer, porque ellas reciben ese dinero, no se sienten bien porque están recibiendo un dinero gratis. Que ellas trabajen, que su trabajo tenga un valor, que ellas se sientan que tienen esta fuerza de trabajar y luego vender sus productos aquí en España. Por ejemplo, conocí a una chica que ella se va a casar en septiembre y ella me dijo, vale, pues para las invitadas quiero pulseras. Entonces me dijo, ¿se pueden hacer? Y dije, vale,
pues se hicieron cargo de 250 pulseras. Entonces, esto es algo para esas mujeres, que si no podemos sacar a todas las mujeres afganas, es una manera de ayudar. Por ejemplo, una familia en Afganistán con 100 euros puede vivir un mes. Una familia de cinco personas, de 6 personas, se puede vivir. Entonces lo que hacemos, estas mujeres trabajan, hacen pulseras, bolsos y lo traemos. Aquí en España vendemos, en mis charlas que me invitan, vendemos estos productos, nos invitan en ferias de artesanía, lo llevamos ahí, vendemos y mandamos el dinero en nombre de estas mujeres. No es como mandar a Afganistán a los talibanes, por ejemplo, ahora que están mandando ayuda humanitaria, en nombre de ayuda humanitaria, 40 millones de euros, que no se sabe a quién llega a las mujeres y a las niñas, no se sabe. Y entonces el dinero mandamos en nombre de la mujer, porque para ir a coger este dinero no tienen cuenta bancaria, no se puede hacer una transferencia en la cuenta bancaria. Lo que hacemos, pues mandamos por otras aplicaciones que existen en nombre de la mujer, porque su marido, su hijo, su hermano se va a acompañar para coger este dinero. Ya esta mujer tiene valor en esta familia. Claro. Le apoyan, que vale, pues la mujer está ganando algo de dinero, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto de educación online, crear una escuela online para que las niñas afganas puedan estudiar. Hay muchas clases clandestinas, pero yo no quería que estas niñas se arriesgan desplazándose para ir a clase clandestina, sino que en una escuela online dentro de su casa puedan estudiar. Y también apoyamos a las mujeres que así no tienen, por ejemplo, dinero para comprar los billetes cuando ya tengan el visado de España, pues también les pagamos para aquellas mujeres solas o mujeres con niños para que puedan salir de Pakistán o Irán, porque desde Afganistán no se puede viajar, las que están en Pakistán o Irán. En 2021, algunos países europeos, incluida España, evacuaron a miles de personas afganas, especialmente mujeres, activistas, personas vinculadas, ¿no?, con instituciones internacionales, y les concedieron, pues, protección por el riesgo que suponía estar en ese momento en el país. Hoy, sin embargo, en el marco del sistema de asilo europeo, existen casos de personas afganas cuyas solicitudes de asilo, pues, están siendo rechazadas, no cumplen los criterios y demás. Entonces, en este contexto, está pasando que la Unión Europea ha abierto incluso contactos técnicos con las autoridades de facto allí, es decir, los talibanes, para poder gestionar estas devoluciones. Entonces, ¿cómo se gestiona esta contradicción de reconocer que Afganistán no es un lugar seguro para las personas, especialmente para las mujeres, y que a la vez se esté viendo que se está hablando de negociaciones con las autoridades de allí? Cuando hemos escuchado esto, que van a invitar a los talibanes en Bruselas, digamos hace, creo que fue un año o algo así, que el Corte Penal Internacional ha dado orden de arresto de los líderes de los talibanes. Y cómo ahora invitan a ellos, son terroristas, a Europa, para negociar con ellos. Es como legitimar un régimen terrorista en Afganistán. Y a nosotras no parece bien, es injusto, porque en vez de estar al lado de las mujeres afganas y apoyar a las mujeres afganas, dan como un espacio para estos terroristas que vengan a negociar. Claro. Nos da igual por qué quieren el concepto. Lo que nos preocupa es como que si ellos, terroristas, vengan a Europa y empiezan a negociar, no vamos a saber qué va a ser en este acuerdo como el negocio de paz, ¿no? Entonces esto para nosotros y especialmente a las mujeres afganas es muy preocupante. Ahora pues salimos en las calles de Europa haciendo manifestaciones, no vamos a poder hacer esto. No vamos a tener seguridad en Europa porque ya sabemos que estos, si vengan a Europa, que ya tienen embajadas en algunos países como Alemania, que tienen embajada, están ahí, pues para nosotros es una amenaza. Claro. El Parlamento Europeo, ¿cómo puede invitar a ellos? Hace unos días hemos hecho una manifestación en frente de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y no hemos salido en los medios españoles. El 26 de marzo de 2026 hemos ido a Bruselas con muchas mujeres españolas. Es que
hemos ido ahí, mujeres, hemos viajado de España a Bruselas, hemos hecho una concentración ahí en frente del Parlamento Europeo en Bruselas y no los medios españoles. Es que como ya no hemos salido, en algunos medios que yo tenía contacto personal, les mandé, les dije, mira, esto lo tenemos que sacarlo porque es muy importante, no podemos dejar que a estos terroristas les invitan a Europa. Y ahora de la manifestación de 4 de junio, los medios españoles no tienen interés. Esto nos daba miedo si ya no estamos ahora en los medios, no somos la prioridad de los medios de comunicación. Y digo, no tenían como 2 minutos en una semana publicar esto. Es que a mí digo que eso es como... Pero aquí nos dicen que pues estamos, Unión Europea, UNESCO, o las organizaciones internacionales a veces declaran las situaciones, el apartheid de género, estamos preocupadas por la situación. ¿Qué están haciendo? Claro, eso es. Sí, por dar un poco de contexto. Por supuesto, no nos parece bien que la Unión Europea invite a los talibanes para negociar deportaciones masivas de refugiados afganos. Pero bueno, por lo que sabemos, sobre todo viene por parte de Alemania. En Alemania parece ser una situación, tengo algunas amigas que viven allí, y al parecer hay ciertos refugiados afganos, casi todos son delincuentes, son hiperviolentos y están, digamos, se comportan como si estuvieran en Afganistán. Entonces, por lo que me cuentan, están cometiendo crímenes muy violentos hacia mujeres. Y entonces, claro, en la sociedad se está creando cierto rechazo. Esto no significa que todos los refugiados afganos sean así. Sin embargo, en Alemania se está generando un problema importante. De esto viene esta idea de querer negociar con los talibanes para poder deportar a estas personas, que son delincuentes en la mayoría de los casos, ¿verdad, Jadilla? Entonces, claro, sea como sea, no nos parece de recibo, porque sería como empezar a reconocer que el gobierno talibán es un gobierno. Claro. Y para nosotras y para muchas personas no es un gobierno. Insistimos, son terroristas que tienen sometidas a las mujeres y a las niñas a un apartheid de género. Entonces... Ya, y que, o sea, desde vuestro punto de vista, ¿qué tendría que hacer Europa? Porque siempre es como que vamos, ¿no?, a lo que se está haciendo mal. Evidentemente también hay gente muy inteligente en las instituciones que tendría que pensar sobre esto, pero tú como afgana, activista, periodistas que sabéis del tema, que sois unas estudiosas de esto, ¿qué le pediríais a la Unión Europea? Pues lo que pedimos es como, si mandan ayuda humanitaria a Afganistán, que dicen que pues Afganistán necesita, podrían poner condiciones, vale, os vamos a dar esta ayuda porque gente se va a morir de hambre, pero nuestra condición es que dejáis a las niñas estudiar. Y no están haciendo esto. Presionar a los talibanes, que no están haciendo esto, ¿no? Cortar relaciones comerciales con los talibanes que tienen. Hay países que reconocen a los talibanes como un gobierno, ¿no? Entonces Europa podría hacer esto. Pero no, es que tú mandas 40 millones semanal a Afganistán en nombre de ayuda humanitaria, los ONGs internacionales que trabajan en Afganistán, que ya ellos tampoco pueden contratar a las mujeres, entonces ¿para qué siguen ahí trabajando? Entonces ellos podrían negociar de esto, vale, pues vamos a trabajar ahí porque la gente necesita, somos conscientes de la situación, que cómo viven mujeres, hombres en Afganistán, cómo está la situación, pero nosotros también queremos algo, ¿no? Entonces, no están haciendo esto. Cuando yo hablo de esto, dicen, no, es que Afganistán necesita ayuda. Vale, necesita, pero es que hay 20 millones de mujeres están ahí sin derechos. ¿Y qué? Entonces, Europa podría hacer esto, podría, por ejemplo, dar apoyo a las mujeres afganas. Ahora muchos países están rechazando la solicitud de asilo de mujeres afganas, porque no tienen suficientes documentos que demuestran que estaban en riesgo en Afganistán. Ya hablamos del apartheid por razón de sexo en Afganistán. Si viene una mujer y nos pide ayuda y le rechazamos porque ya no tienes un selfie en cárcel, claro. Es que a algunas le pidieron esto, que tienes algún foto dentro de cárcel. Y dije, pero esto...
Es que cuando nos llegan estos casos que les denegan la solicitud y tenemos que aquí, por ejemplo, recurrir el caso y tenemos que buscar abogados que nos ayuden, porque no tenemos dinero para pagarlo, ¿no? Entonces necesitamos abogados que trabajen gratis, que con Need Woman trabajamos llevar estos casos que vienen por medios cautelares. Entonces de ahí pues tenemos que llamar a ACNUR, a otros ONGs, buscar ayuda cuando llegan aquí, que muchas se quedaron en el aeropuerto de Madrid y nadie fue a ayudarla. Entonces, digamos, si hablamos de mujeres afganas, pero luego si ves que es otra cosa. Yo creo que la comunidad internacional a estas alturas debería dejar de mirar hacia otro lado. En el libro, como es tan difícil documentarse sobre algunos temas, porque ya los datos que pasan los talibanes no son fiables, entonces nos basamos en muchos capítulos, en casi todos, en el informe de los relatores de la ONU que realizaron en el 2023 sobre el terreno. Estuvieron 4 meses en Afganistán y pudieron constatar que el sistema en el que viven las mujeres y las niñas, por sistema, las oprime. Entonces, de ahí han sacado el concepto apartheid de género. No hay duda, es una situación que se produce. O sea, el sistema a las mujeres y a las niñas, por ser mujeres y niñas, las priva de derechos. Ahora mismo no las quieren borrar, están borradas. Están borradas. Es genocidio en directo. Exactamente, es un crimen de lesa humanidad, se puede decir. Entonces, ¿cómo puede ser que se permita que las niñas a partir de 12 años no puedan estudiar? Eso no pasa en ningún otro país del mundo. ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Por qué va a llegar un momento que no va a haber sanitarios que puedan tratar a mujeres y a niñas? Porque como a las mujeres y a las niñas no las puede tocar un sanitario, un médico, enfermera que no sea mujer, vale, si no las dejas estudiar, va a llegar un momento que se van a acabar. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? ¿Qué tipo de violencia suprema puede ser esa? Que te pase algo y no te puedan tratar. Entonces, basta ya. No podemos mirar hacia otra parte. Ya está. Las niñas tienen que poder estudiar, las mujeres tienen que poder trabajar. Por favor, son seres humanos, somos seres humanos. Sí, yo estaba haciendo una entrevista con una niña de 19 años. En Afganistán, cuando terminas el colegio, tienes que pasar un examen para entrar en la universidad. Y justo este día, pues los chicos afganos por 4 años fueron a participar en el examen y no había niñas. Y la niña me dijo, y yo estaba hablando con esta niña y mi madre estaba escuchando. La niña dice que quería sentir este estrés del examen. Y mi madre lloraba cuando escuchó, ¿no? A mí también me afectó. Dije, mira, una niña solo quiere sentir que cómo se siente este examen, este estrés de tú llegas al examen y cómo va a ser el examen. Y mi madre lloraba y yo lloraba. Dice, mira, estas niñas esto lo quieren. No piensan esto que yo quiero ser en el futuro, quiero ser presidenta o quiero ser médica o quiero... No, son cosas básicas. Quieren ser algo. Quieren ser algo. Y tener la oportunidad, o sea, un mundo posible para ellas, porque ahora mismo no hay posibilidad. Hay una frase del epílogo ese maravilloso que hacéis de ese Afganistán de 2035, ¿no? En el que tú das un discurso como presidenta del país y me gusta muchísimo esta frase que dice: a todos los talibanes que quieren volver a la oscuridad les digo, no temo sus balas, por cada una que me disparen habrá 1000 niñas con libros que se enfrentarán a ellos. Me entran como ganas de llorar, te lo digo de verdad. Si pudieras enviar hoy un mensaje a una niña afgana que esté creciendo bajo el régimen talibán, igual que tú creciste también bajo ese régimen, ¿qué le dirías? Yo lo que quiero decir a ellas, que no están solas, si estamos fuera de Afganistán, pero estamos luchando, que hay muchas mujeres que no son afganas, pero están apoyando a estas niñas afganas. Esto se va a cambiar, no sabemos cuándo, pero sí que ellas van a volver al colegio, como fui yo. Yo desde clase clandestina, hoy soy una periodista que estoy ayudando a otras mujeres, entonces ellas también van a tener esta oportunidad de poder estudiar y volver a ser como personas, tener derechos, pero es un tiempo que va a pasar. Ellas no están solas y estamos con ellas y nunca vamos a olvidar y nunca voy a dejar de hablar de ellas. Ojalá que cambie cuanto antes posible la situación. Sí, yo les diría que resistan y que se inspiren en Hadi Yamin. Es que eres un modelo.
Mónica Jadilla, muchísimas gracias por este ratazo, por todo lo que nos habéis contado, por los testimonios, por el estudio, por el activismo. Es muy necesario y espero que llegue muy lejos. Muchísimas gracias. Sounds of a chain gang that you made me do too much labor.